Análisis de racionamiento, combustibles líquidos y carbón, presentado por Alexandra Rengifo y Brian Caicedo-Gloria. Inicialmente, quisiéramos dar un poco de contexto de Colombia acerca del sector hídrico. Colombia se considera uno de los países con mayor oferta hídrica a nivel mundial. Según el IDEAM, supera 6 veces la oferta mundial y 3 veces la oferta en Latinoamérica. Tenemos mucho potencial para generar electricidad por agua. Sin embargo, por cuestiones ambientales como las sequías, esta oferta hídrica se ve reducida potencialmente. Según la Comisión Asesora de Coordinación y Seguimiento de la Situación Energética del país y acorde a los datos aportados por EXEM, indican que el volumen útil de los embalses en este momento es del 33,2%. En la siguiente gráfica que veremos, notaremos que se hace evidente la reducción del volumen de los embalses para el 2020. Se observa una tendencia de crecimiento desde febrero del 2020. Esto genera preocupación en el sector, ya que se pone en riesgo el suministro de energía por parte de las hidroeléctricas. A continuación, en la gráfica se observa también los aportes hídricos mensuales desde mayo del 2019 hasta mayo del presente año. Se compara la media histórica y el valor actual, donde se evidencia que para mayo del 2020 corresponde aproximadamente al 59% respecto a la media histórica. Esto es debido a las bajas precipitaciones que se han tenido durante este año y según el IDEAM para los meses de junio y julio espera que estas precipitaciones estén por debajo de la media histórica y no se tiene certeza del pronóstico para los siguientes meses. Esta situación es muy crítica en nuestro sistema eléctrico porque dependemos en mayor parte de la electricidad generada por agua. En la gráfica observamos el mayor aporte lo da la energía hidráulica seguido por las térmicas. En situaciones como fenómeno del Niño y sequía, estas térmicas cumplen una función muy importante de respaldo. Actualmente se suministra el 35% de la energía y se espera que al finalizar el 2020 alcancen su máxima capacidad para suplir toda la demanda. Debido a estas condiciones ambientales y al posible riesgo de un racionamiento, se creó la Resolución 08 del 2020 de la CREC, por la cual se adoptan medidas para asegurar el abastecimiento de la demanda de energía en el verano 2020-2021. Es necesario también analizar la demanda y el histórico de demanda que se ha tenido. La gráfica representa la tendencia desde junio del 2019 hasta el presente año. Se observa una tendencia constante. Sin embargo, desde febrero de este año tuvo un decrecimiento debido a la cuarentena que se decretó por el gobierno debido al COVID-19. También hay una reducción en el consumo del combustible por parte de las térmicas, igualmente por la cuarentena. Para entender un poco más sobre el papel que juegan los combustibles en el sector energético, tanto eléctrico como industrial y transporte, se va a profundizar en conceptos como cargo de confiabilidad, histórico de demanda y proyecciones de demanda. Remuneración que permite hacer viable la inversión en los recursos de generación eléctrica necesarios para garantizar de manera efectiva la atención de la demanda de energía en condiciones críticas de abastecimiento, a través de señales de largo plazo y la estabilización de los ingresos del generador. Es decir, lo que se pretende con el cargo de confiabilidad es sostener a las termoeléctricas que mientras las hidroeléctricas estén por encima del embalse generan más del 70% de la demanda del país. Durante ese periodo las termoeléctricas permanecen apagadas, sin embargo necesitan un ingreso que les permita subsistir, pagar nómina y todo lo referente al sostenimiento de una termoeléctrica.
¿Con qué fin se creó? Se creó con el fin de migrar hacia un esquema de mercado que proporcionara la señal de largo plazo requerida para promover la expansión del parque de generación energético en Colombia y que adicionalmente permitiera los recursos de generación no solo estén disponibles para abastecer la demanda en situación de escasez, sino que este abastecimiento se efectúe a un precio eficiente, es decir, se pretende que con este cargo de confiabilidad los precios del mercado energético no sean muy elevados, debido a que existirá mucha demanda y poca oferta. El cargo de confiabilidad se da mediante la obligación de energía firme, que son certificados de compromiso de los generadores para poder respaldar el cargo de confiabilidad. Y bueno, ¿para qué sirve? Este nuevo esquema sirve para asegurar la confiabilidad y suministro de energía a largo plazo a un precio eficiente. Antes del cargo de confiabilidad existía el cargo por capacidad. El cargo de capacidad consistía en un mecanismo de remuneración enlazado con la capacidad de generación, es decir, a la generadora se le daba un dinero por garantizar el suministro, pero ese dinero iba de acorde a los megavatios instalados. Es decir, si la generadora estaba suministrando energía, se le daba un dinero anualmente fijo, mientras que el cargo por confiabilidad, aunque la generadora no esté participando en el momento en el mercado, aún así recibe un dinero para poder subsistir. ¿Cómo funciona? Se subastan las obligaciones de energía firme entre los generadores. El generador al que se le asigna un OEF recibe una remuneración estable durante un plazo determinado. El generador se compromete a entregar determinada cantidad de energía cuando el precio de la bolsa supere el umbral, es decir, el precio de escasez. La remuneración es recaudada por el AIC y pagada por los usuarios del Sistema Interconectado Nacional a través de la tarifa de los comercializadores. A continuación entraremos en materia sobre la demanda y la oferta del carbón y los combustibles líquidos. Zona carbonífera de Colombia. La Federación Nacional de Productores de Carbón informó que Colombia tiene recursos y reserva de 16.569 millones de toneladas de carbón, las cuales se encuentran distribuidas en las tres cordilleras, oriental, central y occidental, localizadas en el interior del país y la costa atlántica, como se presenta en la siguiente imagen. Colombia es el principal productor de carbón de Latinoamérica, el tercer productor mundial de coque y el cuarto productor de carbón térmico. Además, es reconocido internacionalmente por la excelente calidad de sus carbones y la reserva aprobada en el 2017, las cuales fueron de 4.881 millones de toneladas, de acuerdo con la cifra de la Agencia Nacional de Minería. Se tiene la antracita o carbón duro, bituminosa, subbituminosa, lignito y turba. La antracita es el carbón, tiene un alto contenido de carbono, aproximadamente del 86% al 98%, bajo contenido de material volátil y un poder calorífico muy superior. Es usado para las industrias térmicas y siderúrgicas, mientras que la bituminosa es un tipo de carbón, contiene menos cantidad de carbón y un poder calorífico muy bajo. Es usado más que todo en los procesos de obtención de acero. La subbituminosa posee un
una composición de carbón entre 35 y 45%, tiene un elevado material volátil y es empleado en la generación de energía eléctrica y procesos industriales. Mientras que el lignino y la turba es usado más que todo en hornos, dada su alta humedad y su alto contenido de ceniza y material volátil. A continuación se muestra una gráfica de cómo es el proceso de carbón colombiano en el mundo. Se hace la respectiva explotación, transporte, se lleva a una central de acopio, se selecciona, algunos van para plantas térmicas, otros van para industria. Esto dependerá de qué tipo de carbón se extraiga. Y los restantes serán su respectiva exportación. Vemos en la siguiente tabla que Colombia presenta un alto nivel de exportación. Aproximadamente en el 2010 se exportaron 48.377 millones equivalentes de barriles de petróleo, de carbón, y la tendencia sigue en aumento. Básicamente la demanda interna es muy baja y por ser un país con una gran capacidad de reserva de carbón, el restante se exporta. Como vemos, más que todo el carbón que se queda en el país pues se usa más que todo en el consumo de industria. Hay otros tipos de carbón que se utilizan en centrales térmicas, unas cuantas centrales térmicas. Otro tipo de carbón se utiliza en coquerías y otro en autogeneración de algunas empresas. Los carbones que se usan en coquerías son los carbones tipo bituminosos. El carbón lleva la marca registrada de Colombia por el mundo. Es un símbolo de nuestro potencial y riqueza. Basta con ver los principales destinos del carbón térmico, entre lo que se tiene Turquía, Holanda, Estados Unidos, España, Israel, Brasil, Chile, entre otros. Por otra parte, el carbón metalúrgico, somos el cuarto país exportador a nivel mundial. Va principalmente a Brasil, Turquía y Japón. Ahora hablaremos un poco sobre las plantas térmicas a carbón. Estas plantas básicamente son plantas de respaldo. Aproximadamente hay 27 plantas que funcionan a base de carbón distribuidas en todo el país. La mayoría presentan cargo de confiabilidad. Operan cuando los embalses están por debajo del nivel promedio y generalmente su capacidad instalada está entre 5 MW y 273 MW por hora. También existen otras plantas que funcionan con combustibles líquidos, ACPM, combustible a óleo, Jet A1. Son aproximadamente 7 plantas y su capacidad es de 1035. Por lo que las plantas térmicas en total aportan aproximadamente 5.147 megawatts por hora. Corresponden al balance energético de los combustibles líquidos. En este caso tenemos la gasolina de motor y el combustible diésel. Vemos que existe una importante oferta interna que ha ido creciendo con el paso de los años. También existen importaciones de ambos combustibles. Vemos que mientras en el diésel el mayor consumo está registrado al sector industrial, la gasolina, su mayor consumidor es el sector transporte. Kerosene jet y fuel oil.
Estos básicamente tienen un uso limitado, pero en algunos casos es usado en refinerías y centrales térmicas. Más que todo se usa en las refinerías. A continuación se explica la generación de demanda por sector. Entonces tenemos que la generación eléctrica por tecnología a través de los años, desde 2016 hasta noviembre del 2018. En la gráfica se muestra claramente por sector el mayor porcentaje de generación lo aporta el agua, seguido del carbón y el gas. Podemos observar también que para el año 2016, para marzo exactamente, se tuvo que el mayor porcentaje, más del 50% de la generación, la aportó el sector térmico. Esto debido al fenómeno del Niño ocurrido en estas épocas. Para el presente año se evidencia también una reducción en la generación gradual por parte de las hidroeléctricas y el aumento de la generación por parte de térmica a gas y térmica a carbón para suplir toda la demanda. Tenemos también la proyección de demanda de combustibles líquidos a nivel general, no solamente en el sector eléctrico, sino también en el industrial y en el sector transporte. Se observa que para los siguientes años tendrá una tendencia de crecimiento el carbón, la gasolina, el ACPM y el jet fuel, a pesar de que se han implementado políticas para reducir estos combustibles que aportan considerablemente a los gases de efecto invernadero. Se tiene que la proyección es que crezcan hasta 2038. En general, de todos los sectores, tenemos la proyección de demanda de energía eléctrica total nacional en gigawatts hora, con una tendencia de crecimiento para los próximos años. Quiere decir que el consumo se ha incrementado y se va a incrementar. Es necesario aumentar el parque, la matriz energética para poder suplir esta demanda. En estas gráficas se observa la potencia máxima total en megawatts, la proyección de potencia, también con una tendencia de crecimiento. Es necesario en este caso incluir sistemas renovables y térmicos, ya que se esperaba el aporte de potencia por parte de Hidroituango. Sin embargo, como se ha ido postergando su entrada, es necesario considerar otras fuentes de energía. Algunas soluciones para evitar racionamiento serían uso eficiente de la energía, inclusión de plantas térmicas y energía renovable que sirvan como respaldo y cargo de confiabilidad, técnica de bombeo de los embalses en horas donde el consumo sea menor, un mercado transnacional que permita un intercambio o compra de energía como en el caso de Ecuador. Y tenemos que hacer una observación